Le invito para que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Leemos para escuchar la bendita palabra del Señor. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente y tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Allí mismo Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Y leemos para escuchar. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con el que se somete a sí mismo todas las cosas. Callamos para meditar la siguiente pregunta. Le invito para que no se distraiga. Meditemos en la siguiente pregunta. ¿Cómo vives día a día la resurrección de Jesucristo? ¿Cómo vives día a día la resurrección de Jesucristo? Oramos para responder. Padre, ayúdanos a vivir, Señor, la resurrección con asombro. Asombro porque tú te rebajaste a ser humano. Asombro porque no te aferraste siendo Dios. Asombro porque no elegiste ser rey sino siervo. Asombro porque fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos a caminar el camino del que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A vivir sin queja ni contienda, para ser puros. Ayúdanos, Señor, que podamos vivir de esa manera. Amén. Quiero invitar al pastor Edison, quien hoy estará predicando resurrección al encuentro con la gloria de Dios. Buenos días, familia, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones pastorales acerca de la resurrección de Cristo a la luz de San Pablo en la carta a los Filipenses. Empezaba a amanecer. La noche anterior fue fría, profunda e insoportablemente silenciosa.
Los temores anidaron en el corazón de un pueblo, pero con mayor impacto en los corazones de 11 hombres y algunas mujeres que amaron, siguieron, sirvieron a Jesús durante 3 años de un mesianismo que para ese día estaba siendo cuestionado. La crucifixión de Cristo fue, y sí que lo fue, la decepción que tuvo el ser humano de Dios. Si Jesús en verdad era el Cristo, ¿cómo fue posible que lo crucificaran? Se esperaba que el Mesías verdadero hiciera justicia a las naciones y sentenciaría con severidad a las naciones opresoras de la tierra. ¿Cómo fue posible entonces que en lugar de liberar a su pueblo, este Mesías murió en peores condiciones que su mismo pueblo? La cruz de Cristo fue la decepción de los discípulos, de sus seguidores y de quienes se habían atrevido a creer en él. De hecho, no era para menos. Muchos otros mesías también fueron condenados a muerte por intentar liberar a los israelitas de la esclavitud grecorromana del siglo I. Si así fue la cosa, ¿cómo fue posible que después se dijera que este Jesús crucificado es en verdad el Mesías? Es que aconteció algo. Escuche bien, aconteció. No fue un invento, no fue una interpretación de la vida, obra y muerte de Jesús, no fue una salida por la tangente para posicionar un Mesías fracasado, no fue un pretexto para crear una nueva religión. Había acontecido algo extraordinario, extraordinario en todo el sentido absoluto de la palabra. ¿Y qué es lo extraordinario? Resucitó. Si la muerte de Jesús en la cruz generó dudas sobre quién es Él, la resurrección aplastó todo tipo de dudas y de manera contundente Jesús ratificó su identidad. ¿Quién es Él? ¿Cuán grande es Él? Con la resurrección quedó claro que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto nos exige entonces una definición ineludible, no la podemos evadir. ¿Qué es la resurrección? Debo decirles que la resurrección de Cristo es un caso único, exquisito, auténtico, asombroso, incomparable. Hasta ahora no tenemos una metáfora ni una semejanza dentro de nuestro mundo que podamos relacionar con la resurrección de Cristo para definirla, para darle significado alguno. La Biblia dice en Hechos capítulo 13, versículo 30, pero Dios levantó de entre los muertos a Jesús. Y quiero que subraye en su mente, levantó de entre los muertos. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice, el Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Damas y caballeros, la muerte es un estado de olvido. La muerte es no más existencia, el fin del ser. Dios murió en Cristo. Y si pudiéramos hablar de la muerte como si fuera un lugar, entonces Dios metió su mano en el foso de la muerte, tomó a Jesús, su Hijo amado, lo sacó de allí para llevarlo a su vida, a su plenitud, para exaltarlo hasta lo sumo, como bien lo dijo San Pablo en la carta a los Filipenses. La resurrección de Cristo fue un acontecimiento en el que Dios Padre levantó de entre los muertos a Jesús. Y esto nos habla del milagro, porque la resurrección fue el milagro que Dios hizo para devolverle la vida a Cristo, para devolverle la vida a aquel que es la vida. Este acontecimiento es muy diferente, por ejemplo, al de Lázaro, porque si bien es cierto que Jesús levantó de entre los muertos a Lázaro, fue temporal. Es decir, la muerte regresó en algún momento de la vida de Lázaro para otra vez llevárselo a la muerte. Y ahora sí, nadie podrá y nadie ha podido hasta ahora devolverle la vida a Lázaro.
En cambio, Jesús fue levantado de entre los muertos por Dios el Padre y nunca jamás volverá a morir, y nadie ha podido, ni puede, ni podrá devolver a Jesús a la muerte. En Filipenses 2:6 encontramos un poema muy bien elaborado. Es una construcción de arte que enuncia perfectamente, de manera sintética, la vida, obra de Jesucristo como verdadero Mesías. Filipenses 2, del 5 al 11, parece ser, intuimos, un canto de la iglesia primitiva. Este poema hace referencia a la pasión, muerte, resurrección de Cristo como propuesta de vida para todos aquellos que hemos sido vivificados con el poder de la resurrección. Y esa muerte, pasión, resurrección de Cristo nos es dada como propuesta de vida porque nosotros, escúcheme bien, usted y yo también llegamos a estar muertos en vida. Nosotros estuvimos muertos, insisto, y Dios en Cristo, en su amor y misericordia, nos ha dado la vida del resucitado, y con la muerte del crucificado ha salvado nuestras almas de una muerte atroz. San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 1, dijo: en otro tiempo ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, y algunos todavía lo están. El poeta colombiano Julio Flores, ya fallecido, decía: muerto no es aquel que yace en tumba fría, muerto es aquel que tiene muerta el alma y vive todavía. John Stott, para mostrar que sí están muertos en vida, decía: están ciegos para la gloria de Jesucristo, sordos a la voz del Espíritu Santo, no tienen amor a Dios ni conciencia sensible de su realidad personal. Su espíritu no se eleva a Él con el clamor Abba Padre, ni añoran la comunión con su pueblo, no le responden, son como cadáveres. Hermanos míos, la resurrección de Cristo, en síntesis, fue antecedida por lo asombroso. Si Filipenses capítulo 2 a usted no le asombra, algo tiene que acontecer en su corazón para ser libre y abrirse a la maravilla. Mire lo asombroso según Filipenses capítulo 2. Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esto es asombroso. Se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo. Siendo Dios, se rebajó a ser humano. En condición humana adoptó la vocación de siervo. Dios, cuando se hizo humano, no optó por ser un rey al estilo del mundo, no optó por ser un magnate al estilo del mundo, optó, siendo humanizado, por ser siervo. Y no suficiente con ese rebajamiento, se humilló más, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La belleza de Cristo se destaca en su renuncia desde la gloria del Padre, aquella que tuvo antes de que todas las cosas fueran, pasando por su humanización, su autodonación a la historia humana y al hombre, como no, construyendo vida humana en clave de servicio, no solo como carpintero de Nazaret, como Mesías de toda la creación. La humillación que voluntariamente escogió Cristo como camino para llegar al hombre, y luego ese camino de humillación, del trono a la humanización, de la humanización al servicio, del servicio a la cruz, todo ese camino de humillación lo elaboró Él para llegar a nosotros, y dejó ese camino abierto para que por ese mismo camino donde Él descendió, nosotros podamos llegar a Dios. Jesús hizo camino al andar. Usted y yo no hacemos camino al andar.
Camino al andar lo hizo Cristo, camino de humillación, y lo dejó abierto, vigente, para que nosotros sigamos las pisadas, pero a la inversa. Él las caminó en dirección a nosotros y quedaron ahí para que nosotros caminemos en dirección a Él. Nosotros no hacemos camino al andar, andamos a aquel que ya es camino, verdad y vida. ¿Qué hizo Dios el Padre como respuesta a esto que hizo Cristo? Lo exaltó hasta lo sumo. Si Jesús se humilló hasta lo sumo, Dios lo tomó desde lo sumo de la humillación y lo exaltó hasta donde no hay más para donde exaltar. Esta es una expresión teopoética que comunica mil cosas, porque no solo proclama que Jesús fue resucitado, proclama que Jesús es exaltado a la gloria del Padre, que Él es coronado en la gloria como el verdadero Dios, digno de adoración, y además lo corona como proyección al futuro que Dios tiene para la humanidad en el resucitado. Y usted dirá, ¿cuál es el futuro que Dios tiene preparada para la humanidad en el resucitado? Que toda lengua, es decir, que en todos los idiomas, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. San Pablo en este poema está citando un oráculo del profeta Isaías. Isaías capítulo 45, versículo 22 al 24 dicen así: vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Ellos dirán de mí, solo en el Señor está la justicia y el poder. Note pues la relación profunda que hay en Isaías 45 con Filipenses 2, las rodillas dobladas, las lenguas que confiesan al Señor. El poema de San Pablo en Filipenses 2 no solo nos muestra qué hizo Cristo, que por naturaleza siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que se vació a sí mismo, que en condición humana se hizo siervo y que siendo siervo se hizo obediente hasta la muerte de cruz. El poema no solo nos dice todo esto que Cristo hizo, también nos demuestra quién es Él, que Él es el verdadero Dios, que Él es el único Señor en toda la creación y no hay otro. Igual San Pablo lo dijo en Efesios 4:5, un solo Señor, una fe, un bautismo. Igualmente lo hizo Tomás en los relatos de la resurrección en el Evangelio según San Juan. Cuando Tomás vio al resucitado, exclamó: Señor mío, Dios mío. Y quiero hacer un paréntesis. La tradición cristiana popularmente le ha atribuido a Tomás una incredulidad que él nunca portó. Y le hemos tachado con una mala reputación de incrédulo, cuando la Biblia lo presenta como el crédulo ejemplar, que el creyente, ejemplar. En el Evangelio de Juan, las primeras personas que creen están en el capítulo 2, cuando Jesús convierte el agua en vino. Y luego viene la secuencia de testimonios de personas que van creyendo en Jesús. Y el último que cree en Jesús en el Evangelio según San Juan es Tomás. Y nadie en todo el Evangelio, en la medida que iban creyendo en Jesús, nadie había dicho estas palabras: Señor mío, Dios mío. Tomás creyó como nadie había creído en todo el Evangelio de Juan. Y Juan, el escritor del Evangelio, lo dejó de último para que fuera referencia a nosotros, hasta que nosotros no clamemos ante el resucitado diciendo: Señor mío, Dios mío, como lo hizo Tomás, no hemos creído. Escúcheme bien, hasta que no creamos diciendo Señor mío y Dios mío, como lo hizo Tomás, no hemos creído. La resurrección confirmó a Jesús como Dios. Ahora bien,
La Biblia prohíbe adoración a cualquier cosa o persona que no sea el Dios verdadero. Filipenses 2 en su poema anuncia que todos los habitantes de la tierra en el día glorioso se arrodillarán y en todos los idiomas se tendrá que decir que Jesús es el Señor. Y ya que Cristo fue levantado de entre los muertos por Dios el Padre, y con el mismo poder nos resucita a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, nos corresponde vivir la vida del resucitado. Es decir, nosotros ahora tenemos que vivir la vida de Dios. En los versículos 12 al 16 de Filipenses 2, la Biblia dice: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, le dice San Pablo a la iglesia en Filipenses, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Escuche bien, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Ay de los que dejan de temer y temblar ante la salvación de Cristo. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Ya que Jesús fue exaltado hasta lo sumo, en otras palabras, ya que Jesús resucitó, hagan todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables, puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. La resurrección de Cristo nos abre a una nueva vida en la cual participamos de la vida de Dios en Cristo. Estas vidas que Dios nos ha dado en relación con Cristo son diferentes, absolutamente. La vida con la que Cristo ha sido resucitado es muy diferente a la vida con la cual Dios nos ha vivificado con su mismo Espíritu Santo para ser su pueblo. La vida dada de vuelta a Cristo es la vida que lo identifica a Él como Dios, como el Señor de todo lo creado. La vida que se nos concede a nosotros es vida para vivir Jesús mente, vida para caminar el camino que Él abrió de humillación para nosotros caminar haciendo todo sin quejas, sin murmuraciones ni contiendas, para que seamos intachables, hijos de Dios en un mundo depravado. La resurrección nos da brillo de estrellas. Así lo dice Filipenses 2:15, un brillo que anuncia la vida, es decir, que tiene misión, tarea de resurrección. Dios a nosotros nos sacó de estar muertos en delitos y pecados, nos dio vida para que nos volvamos pregoneros de la vida del resucitado en esta sociedad depravada. Somos los narradores de una historia asombrosa, bella, salvadora. Yo intuyo que una de las cosas que está opacando nuestro brillo de estrella, ustedes deben brillar como estrellas en el firmamento, ya que Jesús resucitó, lo dice San Pablo en Filipenses 2:15. Y una de las cosas que está opacando el brillo de estrella, lo decía yo esta semana a ustedes, es la normalización del pecado. Hermano, estás tomando mucho licor, es borracho, hay escándalos, vituperas el nombre de Cristo. ¿Normal? ¿Normal? Hermanito, esa rumba en su casa hasta las 2, 3, normal, pastor. Estábamos en la hora loca, normal. Hija, hijo, esa novia no es creyente, esos yugos es igual, normal, pastor, normal. Papá, mamá, ¿cómo así que usted le está permitiendo a su hijo que traiga a la novia y amanezcan con su venia, con su aprobación, adulterar en la casa suya? Pastor, normal. Normal, actualízate. Escúcheme bien, eso no es normal, eso es pecado. Yo no me tengo que actualizar, usted se tiene que arrepentir, que es diferente. No es normal, es pecado, no le cambie el nombre a las cosas.
Por eso es que ya no brillamos como estrellas en el firmamento en medio de una sociedad depravada, porque lo que me preocupa es que el mundo está depravado y la iglesia se está depravando con el mundo, cuando deberíamos ser la luz y la sal de la tierra. Ya que ustedes no aplaudieron, me calmaré. A las 9 aplaudían y remolineaban porque Dios les hablaba. No es normal, es pecado. Y si usted me odia por lo que le estoy diciendo, no es normal. Arrepiéntase. Ahora que hay tiempo, vuélvase al Señor ahora que puede ser hallado. Deje el pecador su manera de pensar y vuélvase a Dios, que es amplio en perdonar. Hágalo ahora que está a tiempo. No lo deje para cuando ya no haya tiempo. Dije que me iba a calmar, ¿cierto? Y no lo he hecho. Yo creo que San Pablo estuvo pensando en un texto de resurrección cuando escribió Filipenses 2:15. Yo creo que él estaba pensando en Daniel capítulo 12, versículo 3, que dice así: los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Este versículo 3 de Daniel está antecedido por un relato de resurrección que dice así: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, alguno de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en vergüenza y en la confusión perpetua. Otros resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Y voy a poner aquí una cuña: esos que están diciendo normal resucitarán para vergüenza y confusión eterna, pero aquellos que en vez de normal nos arrepentimos, resucitarán para brillar por siempre como estrellas en la bóveda celeste. Al parecer, y digo al parecer porque lo digo con timidez, San Pablo nos está invitando a vivir el texto de Daniel 12:3. Las estrellas, ¿cómo es que dice? Los sabios brillarán como estrellas en la bóveda celestial. Pablo nos está invitando a brillar antes de esa resurrección. Y yo creo que lo que está diciendo es: vivan la vida del resucitado aquí y ahora. Brillen con luz de estrella en medio de una oscuridad que envuelve al mundo, y esa oscuridad se llama depravación, pecado. No se deje usted envolver por el pecado. Luche contra él y en contracorriente brille como brillan las estrellas en el cielo. No deje opacar la vida de Jesús en su vida. Límpiese cada día más, santifíquese cada día más y brille para la gloria de Dios. Y cuando Cristo vuelva en gloria, brillarás con Él por siempre. No vaya a ser que te pase lo opuesto. No tenemos que esperar hasta la resurrección final de los santos para brillar como estrellas en el firmamento. Con la vida del resucitado en nosotros basta, y es más que suficiente para brillar ahora mismo con la luz del Evangelio. En Filipenses capítulo 3, versículo 21 al 22, San Pablo todavía está instruyendo a la iglesia en la vida del resucitado que ha de reflejar, en contraste con la vida inmersa en pecado que llevan los enemigos de la cruz. A diferencia de los enemigos de la cruz, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos al Salvador. Note pues que San Pablo en el capítulo 3, versículo 20 dice, hablando en la resurrección: vuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía es celestial, no porque nosotros vamos para el cielo, eso no dice el texto,
Nuestra ciudadanía es celestial porque de los cielos esperamos al Salvador. Es lo que dice el texto. De donde esperamos al Salvador. Y ya que esperamos a un Salvador que habita en los cielos, entonces nuestra ciudadanía es celestial, porque Él vendrá a nosotros, no porque el cielo esté esperando que nosotros lleguemos a Él. Nuestra ciudadanía es celestial porque en la vida del resucitado y en la esperanza que tenemos en Él, Él vendrá otra vez. El mensaje del Evangelio es que Él viene, no que nosotros nos vamos. Él es el que viene. ¿Sabe qué le dijeron los ángeles a los discípulos de Jesús cuando se quedaron extasiados mirando al cielo, cuando ascendió a los cielos? Los ángeles dijeron: Galileos, dejen de mirar al cielo. Este Jesús, así como se fue, Él no dijo: así se irán ustedes. No les dijo eso. Así como se fue, Él volverá. Y cuando Él vuelva, cuánto anhela mi alma que eso acontezca pronto. Cuando Él vuelva, transformará estos cuerpos mortales, vistiéndolos de inmortalidad para habitar por siempre en la gloria de Dios. El poder de la resurrección hará algo milagroso en nosotros cuando Cristo vuelva. Este cuerpo mortal será investido de inmortalidad. Este cuerpo corruptible será vestido de incorruptibilidad. Este cuerpo pecador será vestido de santidad para que habite en la gloria de Dios por siempre. La buena noticia de la esperanza cristiana es que la muerte nunca más va a intervenir en la nueva creación de Dios. Ahora bien, cuando yo hablo de la esperanza cristiana y de estas promesas que tenemos en Cristo, la cosa suena rara, porque este mundo quiere ridiculizar nuestra fe. Ustedes están esperando que Cristo venga del cielo, que ponga en orden toda la creación, que haga cielos nuevos, tierra nueva, y que ustedes van a habitar ahí por siempre. Por favor. El mundo quiere ridiculizar nuestra fe, desea caricaturizar nuestra esperanza, infantilizar lo que Dios nos tiene preparado en su futuro. Me querían persuadir de ciertas cosas que yo no estaba aceptando. Me decían cosas y yo no las aceptaba como parte de mi fe. Entonces, por mucho tiempo en la iglesia se dijo: el pastor es incrédulo. Entonces yo hablé con algunas personas y les dije, pues, que estaban diciendo eso: venga, yo soy incrédulo. Sí, usted es incrédulo. Hablemos. Yo creo que Jesús nació de una mujer virgen, María, en un pesebre. Creo que creció en un hogar con José en una carpintería en Nazaret. Creo que cuando ya era adulto, Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan Bautista y el Espíritu Santo descendió sobre él y una voz en el cielo dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Creo que Jesús hizo mesianismo en Galilea por 3 años, fue a Jerusalén, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está en la gloria del Padre y pronto regresará. Eso lo creo. Pregunto, ¿soy incrédulo? No tengo que creer en nada más. Solo basta creer en Jesucristo y serás salvo. No hay que creer en otra cosa, ni hay que creer en algo extraordinario además de Jesús. Jesucristo basta. Cree en Él y serás salvo tú y tu casa. Solo cree en el Señor Jesucristo y eso será más que suficiente para usted poder ser salvo de su pecado, de su maldad y de las consecuencias eternas que trae el pecado. No necesito creer en nada más. Jesucristo basta. Para mí Él es más que suficiente. Y yo he recibido el don de la fe. ¿Cuál fe? La que cree solo en Jesús. He recibido el don para creer en Jesucristo como Señor y Dios.
Es un milagro que el Espíritu Santo ha provocado en mí para que yo crea en estas promesas, así al mundo le parezca ridículas. Tú has recibido el regalo de la fe para creer en la palabra de Dios por medio de Cristo. Es un milagro que solo Dios puede hacer en cada corazón. Y quienes aún no han recibido este milagro, hoy puede decir: Dios eterno, Dios de la resurrección, concédeme un milagro de fe a través del cual yo pueda recibir todo lo que ofreces en Cristo, inclusive la esperanza que en Él has prometido. Y así, cuando cumplas tus promesas, yo pueda disfrutar por siempre tu gloria. Amén. Incline su rostro, por favor. Y ahí donde usted se encuentra, pídele al resucitado que te dé vida. Si usted aún está muerto en delitos y pecados, dígale al resucitado que te dé vida. Dígale al resucitado que te limpie de tal manera que usted pueda brillar como estrella en el firmamento, brillar con luz de evangelio. Que haya en cada uno de nosotros la misma manera de pensar que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Que esa vida en clave de cruz sea también nuestra vida. Que sea la cruz de Cristo la que le dé sabor a esta existencia insípida. Que nosotros podamos vivir con sabor a evangelio. Que la vida del resucitado nos permita caminar ese camino que ya Jesús trazó para nosotros. Caminó millas enteras del trono a la cruz, del trono celestial a la cruz del Calvario, para que nosotros en ese camino vivo y abierto pudiéramos llegar de regreso a Dios. La vida no es vida si no está en ese camino. La vida no vale la pena vivirla si no está en este camino. Usted no se tiene que inventar un nuevo camino. Ya hay uno. Su nombre es Jesús. Él dijo: yo soy el camino. Camina, hermano mío. Camina el camino de Jesús. Camina con la fuerza de Jesús. Camina con la luz de Jesús. Y te encontrarás con un camino, con un destino extraordinario. Y podrás decir como el poeta del Salmo 23, cuando al final del camino llegó a la casa del Padre y dijo: y en la casa de Dios moraré por largos días. Ese es nuestro destino final, la casa del Eterno. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Hay morada para usted en la casa de Dios. Hay morada para usted en la casa de Dios. Camina, hermano mío. No se desvíe. No renuncie a la vida que Dios te dio para irse a morir en delitos y pecados. No lo hagas. Viva la vida del resucitado hasta que el resucitado vuelva. Ayúdanos, Padre, a vivir para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén.